Revelado. El increíble destino que llevó a esta mujer de la muerte a un amor extraordinario. María parpadeó. La luz blanca del hospital la cegaba, y un pitido constante la mantenía atenta a su propia existencia. Recordaba el momento del accidente como si fuera un eco lejano, un susurro que la inyectó de frío y miedo. Sin embargo, una llama palpitante, más fuerte que toda la angustia, reavivaba su ser. Su madre, siempre presente en su mente, la alentaba a seguir adelante y nunca abandonar sus sueños. Pero, ¿qué sueños le quedaban ahora? En este abismo oscuro donde la mortalidad y la esperanza chocaban. A los 35 años, María había renunciado a muchos de sus anhelos. La medicina, su anhelo sincero, se desvaneció ante el peso de la vida, la necesidad de sostener a su familia. En un consultorio médico, asumía el rol de asistente, encontrando consuelo en ayudar a otros, aunque el eco de sus propias aspiraciones se ahogaba en el día a día. Pero la visión del rostro de su madre, arrugado por los sacrificios y lleno de amor, se manifestaba en cada latido de su corazón. La reanimación se tornó en una segunda oportunidad, y la inquietud germinó en ella. ¿Podría realmente dejar que el legado de su madre se desvaneciera? Con cada respiración que tomaba, una mezcla de dolor y determinación la impulsaba a actuar. Era la hora de luchar por sus sueños nuevamente, pero un nuevo reto aparecía en su camino. Ricardo, un médico joven cuya pasión brillaba con fuerza. En sus ojos había un reflejo que la hacía temblar, y al mismo tiempo llenaba de luminosidad su vida, algo que había creído perdido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La intensidad del vínculo con Ricardo creció, pero la presión externa se hizo palpable. Las miradas desaprobatorias, susurros carnales que afirmaban que su amor no debería existir, pesaban sobre sus hombros. Cada encuentro se convertía en un tira y afloja entre la ambición y la responsabilidad. La familia en la que había jurado ser la columna vertebral parecía exigirle todo, incluso su propia felicidad. ¿Podía permitirse amar y al mismo tiempo no traicionar a los que dependían de ella? Cada vez que la tensión subía, María se encontraba atrapada en un laberinto emocional. Las preguntas sobre el futuro la asfixiaban. ¿Era egoísta soñar con ser médica cuando su familia pendía de un hilo? El descubrimiento de una carta antigua de su madre revelaba secretos familiares que la sacudían, añadiendo más peso a su dilema. Las palabras que leía rescataban un pasado lleno de sacrificios, tiempos donde había prosperidad en su hogar. ¿Qué significaba realmente el sacrificio? Tenía el derecho de buscar sus propios sueños a costa de la estabilidad de su familia. Con cada nuevo desafío estaba descubriendo más sobre sí misma. Cada descubrimiento desataba más preguntas. María se encontraba en una encrucijada entre el amor de Ricardo y la lealtad a su familia, cuestionándose si podría realmente mantenerse a flote. Un último giro la empujaría al límite, y las decisiones que tomara podrían cambiar toda su vida. Podría desafiar su propia naturaleza y abrazar un futuro donde su voz tuviera significado, o se rendiría ante las sombras del sacrificio. La historia vibraba en ella, esperándola a dar el siguiente paso. El día siguiente llegó con una pesadez palpable en el aire. María se despertó con la impresión de que el tiempo, antes tan veloz, había decidido estancarse. Se sentó en la cama, observando las sombras dibujadas por la luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas. La cuestión que había estado atormentándola desde el accidente emergió con mayor fuerza.
Había llegado el momento de hacer un cambio radical en su vida, o seguir con la inercia que la había mantenido a flote hasta el momento. El consultorio al que regresaba parecía un microcosmos de responsabilidades y sueños pospuestos. Cada día se repetía el mismo ciclo: recibir a pacientes, realizar tareas administrativas y escuchar historias ajenas mientras su propia narrativa crujía bajo el peso del sacrificio. Pero esa mañana había un fuego nuevo dentro de ella. Se percató de que se había convertido en una espectadora de su existencia, viviendo por y para otros. No podía permitir que el eco de los sacrificios de su madre se convirtiera en una prisión. Sin pensarlo 2 veces, decidió buscar respuestas a sus inquietudes. Sabía que debía retomar su pasión por la medicina, ese deseo de sanar y ayudar que había quedado atrapado entre las necesidades de los demás y su propia desidia. Sin embargo, la duda la invadía cada vez que su mente evocaba las miradas de desaprobación de su familia y el peso de sus expectativas. Podía ser la artesana de su propio destino, aún con los cimientos tan agrietados. En el consultorio, Ricardo había sido un faro en la niebla de su vida. Su presencia, siempre estimulante y alentadora, la impulsó a confrontar sus propios temores. ¿Sería posible que su amor por él pudiese traducirse en una motivación para volver a sus estudios? Las interacciones cotidianas con él se tornaban más profundas cada día. En sus conversaciones se percibía la chispa del talento y la genuina vocación por ayudar al prójimo, un espejo de lo que una vez había sido ella misma. Esa tarde, mientras organizaba los archivos médicos, encontró un antiguo libro sobre prácticas médicas. Un destello de nostalgia la envolvió al recordar sus días como estudiante, ese calor de los logros académicos que parecían historias de otro mundo. Su corazón latía con fuerza. Las páginas le susurraban promesas de vida plena, de ese anhelo tan distanciado. Con cada página que pasaba, se delineaba con claridad la realidad que había estado eludiendo. Seguir adelante requería hacer sacrificios, pero no necesariamente debían ser a expensas de su propia felicidad. Pronto llegó la noche, y con ella, la llegada de decisiones que ahora parecían inminentes. María se detuvo frente al espejo, cuestionándose la mujer en la que se había convertido. Viendo su reflejo, una sensación de determinación comenzó a florecer en su interior. No se trataba de abandonarse a sí misma por los demás, sino de aprender a equilibrar sus responsabilidades. El amor podía coexistir con sus sueños. La llamada de Ricardo esa noche la sorprendió. Sus palabras traían una mezcla de soporte y desafío, impeliéndola a tomar una decisión sobre su futuro. La conversación se tornó intensa, y en el aire flotaba la pregunta que había estado evitando. ¿Qué es lo que realmente deseas, María? Las palabras resonaban poderosamente en su mente. Mientras la conversación concluía, una sensación de claridad se presentó ante ella. Sin embargo, un nuevo obstáculo se vislumbró en el horizonte. Una revelación sobre la situación de su familia apareció como una sombra, capaz de nublar su impulso renacido. Con el futuro aún incierto, María se preguntaba si podría tener la fuerza para hacer lo que sabía era correcto. No solo para ella, sino para todos los que había jurado cuidar. El camino hacia sus sueños podría estar más cerca de lo que imaginaba, pero el precio de su decisión aún era desconocido. Estaba preparada para enfrentar esa verdad que podría cambiar todo, incluso su amor por Ricardo. La noche se cerraba sobre ella con la promesa de un nuevo día, pero también con la sombra de un dilema que tenía la capacidad de marcar su destino. María despertó a la luz del nuevo día, pero esta vez, no era solo la luz de la mañana lo que iluminaba su habitación. Era una chispa de determinación que había encendido su interior. Mirando por la ventana, pensó en lo que Richard había dicho la noche anterior. Era momento de hacer un cambio significativo, y antes de cualquier cosa, debía enfrentar sus miedos. La disyuntiva de no solo continuar con su vida diaria en el consultorio, sino de realmente enfrentarlo como lo que era, su última oportunidad de renacimiento profesional. Al llegar al trabajo,
El ambiente era como un eco familiar y repetitivo. Sin embargo, su enfoque había cambiado radicalmente. María tomó un profundo respiro y se concentró en preparar una reunión con el equipo médico. Era su momento de alzar la voz y proponer un proyecto de concienciación para los pacientes sobre la importancia de la salud mental, un tema que había sido olvidado en el diálogo cotidiano del consultorio. No era solo una iniciativa, era la plataforma que necesitaba para reconectar con su pasión. Mientras redactaba su propuesta, la ansiedad y la anticipación luchaban en su interior. Sabía que muchos colegas podrían ser resistentes. Sin embargo, había un poder liberador en la idea de despojarse de las limitaciones que otros imponían. Era un paso hacia la adopción de una nueva identidad, la de una médica no solo que curaba cuerpos, sino también mentes. Y sobre todo, estaba decidida a que su voz se escuchara. Fue esa misma tarde, mientras se preparaba para una reunión con su compañero de trabajo, Javier, que tuvo un momento de revelación. Javier representaba lo opuesto a lo que María deseaba ser. Su actitud era cínica, y siempre parecía encontrar una razón para desmeritar cualquier iniciativa. Sin embargo, este encuentro sería diferente. María decidió abrir su corazón de manera directa, exponiendo no solo su proyecto, sino sus deseos y miedos. Al hacerlo, la conversación tomó un giro inesperado. Javier, aunque inicialmente reacio, comenzó a compartir su propia experiencia con la salud mental, revelando luchas que había mantenido ocultas. Esa conexión resonó fuertemente en María, quien comprendió que hasta las almas más escépticas podían encontrar puntos en común. Comprendió que iba a ser un camino complicado y que no todos la acompañarían, pero había un sentido de llegada a un propósito. Su motivación no solo sería ayudar a los demás, sino también a sí misma. Al finalizar la reunión, Javier le dio un par de consejos útiles para estructurar su propuesta de manera más efectiva. Le hizo sentir que su voz era válida. Cada paso que daba hacia su objetivo conllevaba una mezcla de miedo y entusiasmo. A medida que fue tomando decisiones más audaces, comenzó a vislumbrar el potencial de sus nuevas habilidades. Cada interacción con los pacientes se hizo más significativa, empezando a implementar pequeños cambios que ayudaban al bienestar de los que la rodeaban. Sin embargo, al tiempo que se sentía más acompañada por sus colegas, la situación familiar que había mencionado Ricardo comenzó a crecer en su mente como una sombra persistente. La realidad de que necesitaría abordar esa situación pronto, de que su familia no podría esperar, la mantenía en una lucha interna. La noche siguiente, mientras escribía su propuesta en casa, María se dio cuenta de una verdad inquietante. Para brillar por sí misma, también necesitaba reconciliarse con los aspectos difíciles de su vida. Tenía que enfrentarse a las expectativas de su familia, que la habían mantenido paralizada durante tanto tiempo. Era solo un engranaje más en la máquina de la vida familiar, pero ahora empezaba a sentir que podría ser la clave para romper ese ciclo. Tendría el valor para buscar ese equilibrio entre sus deseos profesionales y las exigencias familiares que pesaban sobre ella. Un nuevo dilema emergía, y con él, la pregunta que comenzaba a apoderarse de su ser. ¿Podría realmente transformar su vida sin sacrificar a los que amaba? La noche caía, y el peso de la decisión se hacía cada vez más intenso. Con el amanecer, el brillo del sol se coló en la habitación de María, pero hoy su luz llevaba consigo un aire de resolución. Consciente de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, sintió cómo la determinación rebosaba en su ser. Sería un día decisivo, uno que definiría su nuevo camino, no solo como profesional, sino también como esposa, hija y amiga. Al ingresar al consultorio, la familiaridad del lugar la acogió, pero esta vez era diferente. María notó que su postura era erguida, su mirada enfocada. Antes de entrar a la sala de descanso, tomó un momento para respirar hondo y evaluar sus emociones. Había un fuego dentro de ella,
y no podía permitir que el pasado, esa carga de expectativas familiares que siempre había sentido, la sofocara. Con un golpe de valentía, decidió que era tiempo de hablar con su familia sobre sus deseos. La reunión con el equipo médico estaba programada para más tarde, pero primero necesitaba enfrentar a su madre, la voz que, durante años, había limitado sus elecciones. La perspectiva de esa conversación la llenaba de ansiedad, pero también de un coraje desconocido. Era momento de hablar con claridad, pues su futuro dependía de ello. Durante la hora de almuerzo, encontró el momento oportuno. Con su madre sentada frente a un plato de pasta, María sintió cómo el corazón le latía con fuerza. Decidió abrir la conversación compartiendo sus inquietudes sobre el proyecto de salud mental en el consultorio, entrelazando sus deseos profesionales con la voz de su vida personal. Pero muy pronto, la conversación se tornó más profunda y difícil. Su madre, con su eterna preocupación, comenzó a cuestionar sus decisiones, sugiriendo que lo que realmente necesitaba era centrarse en lo que se esperaba de ella, unas expectativas que habían sido sembradas desde la infancia. María se encontró en un mar de emociones, reconociendo la angustia de su madre, pero también la necesidad imperiosa de ser verdaderamente ella misma. La lucha interna creció mientras su madre, con voz temblorosa, le decía que había soñado con su estabilidad, con su matrimonio, y la idea de una vida convencional. Fue en ese preciso instante en que María comprendió que romper el molde no significaba rechazar a su familia, sino redefinir su lugar dentro de ellos. La ira y la tristeza se entrelazaron en un abrazo de confusión. Su madre, después de una larga pausa, le hizo una pregunta que resonó en su mente. ¿Qué harías si nadie esperara nada de ti? Fue como si un rayo de luz iluminara sus dudas. Al instante, María vio la imagen de su futuro expandiéndose ante ella. Podía visualizar el consultorio colaborando, los pacientes mejorando, y su propia felicidad abrazando la autenticidad. Al finalizar la comida, logró articular una respuesta clara. Quiero ser la médico que ayude a otros, no solo a sanar sus cuerpos, sino también sus almas. Puedo encontrar un equilibrio entre lo que soy y lo que esperan de mí. No era solo una declaración, era un compromiso consigo misma. Cuando finalmente llegó el momento de la reunión con el equipo médico, María estaba lista. Todo lo que había enfrentado en la conversación con su madre había fortalecido su voluntad. Se enfrentó a sus compañeros con un enfoque renovado, esperando tanto apoyo como resistencia. Al presentar su propuesta, cada palabra se sintió vital. Este no era solo un proyecto, era su legado, su detonante de cambio. Mientras sus colegas murmullaban, algunos en desacuerdo, la voz interna de María resonaba. Esto es solo el comienzo. Sin embargo, la reacción de Javier, quien había prometido apoyarla, no fue la que esperaba. Al terminar su exposición, Javier se levantó, señalando los obstáculos y declarándose en contra de la iniciativa. Era un momento que podría romperla o impulsarla. María sintió una oleada de incertidumbre. Había encontrado una nueva confianza, pero enfrentarse a la oposición era un reto que necesitaba superar. La sensación del poder que había sentido al hablar con su madre era ahora un eco lejano, pero justo en ese instante, supo que debían ir de la mano. Sus decisiones podían cambiar no solo su futuro, sino también el de muchos otros. El desafío estaba lanzado, y con ello, una pregunta definitiva resonaba en su mente. ¿Estaba verdaderamente dispuesta a luchar por sus convicciones, sin importar el costo? Con el compromiso firme de seguir adelante, María sintió que el siguiente paso era el verdadero test de su crecimiento. Conservaría su voz, aún frente a la resistencia. La tensión era palpable, y su camino apenas comenzaba. María se retiró de la sala de reuniones con el eco de las palabras de Javier resonando en su mente. Cada paso que daba en el pasillo parecía más pesado, como si el rechazo a su iniciativa la arrastrara hacia un abismo de dudas. Sin embargo,
Dentro de ella se gestaba algo diferente, una chispa de desafío. Aquello que había sentido como un tropiezo era, en realidad, una oportunidad, una invitación a fortalecer su voz y sus convicciones. Al llegar a su consulta, el murmullo familiar del consultorio la recibió, pero ahora se sentía ajena a su entorno previo. La lucha por su autenticidad no se limitaba solo a su propuesta. Era un viaje interno más profundo, que cuestionaba todo lo que le habían enseñado sobre el éxito y la felicidad. Con determinación renovada, comenzó a conectar conceptos en su mente. ¿Qué obstáculos había superado antes en su práctica médica? ¿Qué lecciones había extraído de sus interacciones con los pacientes? Con cada pensamiento, se dio cuenta de que, a lo largo de su carrera, había cultivado una serie de habilidades que podía aprovechar. La empatía, su capacidad para escuchar, y la pasión por el bienestar de los demás se entrelazaban en una narrativa poderosa. Recordó aquellos momentos en los que había ayudado a pacientes a encontrar su voz, pero se dio cuenta de que a menudo era ella quien se había silenciado. Era tiempo de cambiar eso. María comenzó a anotar ideas en su cuaderno, su mente fluyendo con nuevas estrategias. La creación de un programa que integrara la salud física y mental no solo era su deseo profesional, era una necesidad palpable que se reflejaba en los rostros de quienes atendía. Pensó en cómo hacer que su propuesta fuera más sólida, más inclusiva. Para ganar el apoyo de Javier y sus colegas, necesitaba presentar no solo una visión, sino un plan factible, basado en evidencia y estudios que demostraran la efectividad de su enfoque. Mientras trabajaba en su propuesta, la incertidumbre se disipó lentamente, dejando espacio para la claridad. Las horas pasaron, y cuando finalmente se detuvo, la risa alegre de un paciente en la sala de espera la hizo sonreír. En ese momento, entendió que su lucha era también por ellos, no solo por su propio crecimiento. Esa conexión genuina era lo que la había llevado a elegir la medicina como carrera. Esa noche, sentada en su mesa con la luz suave de la lámpara iluminando su cuaderno, se propuso el desafío de hablar con cada uno de sus colegas individualmente antes de la próxima reunión. No se trataría de debatir con ellos, sino de entender sus reservas y encontrar formas de construir puentes. Podía ver su futuro, no solo la aceptación de su proyecto, sino un equipo unido en torno a una causa común. Al día siguiente, se adentró en cada conversación con determinación. A través de intercambios sinceros, comenzó a desmantelar las barreras que, hasta ahora, habían limitado su propuesta. Algunos colegas necesitaban estadísticas y datos, otros necesitaban garantías sobre la viabilidad del programa. Uno a uno, María se fue adaptando a las necesidades de cada conversación, armando una red de apoyo inesperada. Finalmente, llegó la reunión decisiva una semana después. María había recopilado su trabajo, utilizando la retroalimentación de su equipo para fortalecer su propuesta. Pero mientras esperaba el inicio, una inquietante sensación se apoderó de ella. Habría que enfrentar a Javier nuevamente y, quizás, enfrentarse a un desacuerdo más profundo. Cuando la reunión comenzó, una sombra de ansiedad se deslizó sobre su determinación, recordándole que lo que estaba en juego era más que un simple proyecto. Reflejaba su crecimiento personal. La pregunta que resurgía en su mente era contundente. Estaba dispuesta a defender no solo su proyecto, sino su identidad misma, a pesar de la perspectiva de un nuevo desacuerdo. Con la mirada fija en sus colegas, María sintió que el momento había llegado, y el peso de sus decisiones se hacía cada vez más tangible. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo por ella misma y por lo que realmente creía? Mientras se preparaba para hablar, sabía que se enfrentaba no solo a la vergüenza de un potencial rechazo, sino a la afirmación de quien siempre había deseado ser. María se sentó en la mesa de la sala de reuniones, su cuaderno reposando sobre sus piernas. Un torrente de pensamientos inundaba su mente, pero eligió centrarse en su respiración. Esa estrategia le había ayudado en momentos de incertidumbre,
y sabía que ahora no era la excepción. Con cada inhalación, sentía que la calma la invadía, mientras que con cada exhalación, liberaba la tensión que se había acumulado. La reunión comenzó, y las miradas de sus colegas se centraron en ella. Podía sentir la expectativa en el aire, una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Se recordó a sí misma el propósito que la había llevado a esa mesa. No solo era presentar un proyecto, sino defender una visión que había estado incubando y que ahora la definía. María se enderezó en su silla, decidida a dejar que su voz emergiera con la fuerza que había cultivado en las últimas semanas. A medida que exponía su propuesta, comenzó a notar una transformación en su discurso. Las palabras fluyeron con mayor facilidad, y la pasión que había sentido por su idea parecía contagiar a los presentes. Habló sobre la interconexión entre la salud física y mental, utilizando ejemplos concretos de su práctica médica y estadísticas que respaldaban su enfoque. Cada cifra, cada anécdota, servía para cimentar su argumentación, convirtiendo su vulnerabilidad inicial en un poderoso llamamiento a la acción. Sin embargo, a medida que avanzaba, Javier hizo una pregunta incisiva. Su tono era crítico, y la sutileza de su desafío no pasó desapercibida para María. ¿Qué garantía tenía de que su programa funcionaría? ¿Cómo podía asegurar que los recursos invertidos valdrían la pena? La presión de la respuesta se instaló en su pecho. Era un momento crucial, uno que definía no solo su propuesta, sino su capacidad para trabajar en un entorno que no siempre había sido acogedor. En lugar de ceder ante la presión, encontró en su interior una reserva de confianza. María recordó las conversaciones que había tenido con sus colegas, el apoyo que había cultivado. Sin dudarlo, precisó que cada elemento de su proyecto estaba respaldado por evidencia, y que su intención no era ignorar las preocupaciones, sino abordarlas con un enfoque colaborativo. Responder a Javier significó no solo defender su idea, sino también reafirmar su lugar en la comunidad médica. El intercambio generó un diálogo más amplio en la sala. Otros colegas comenzaron a intervenir, ofreciendo perspectivas relevantes que no habían surgido anteriormente. La discusión se convirtió en un espacio de debate académico, donde las ideas de María comenzaron a florecer con el apoyo de aquellos que inicialmente mostraron dudas. De repente, sentía que la incertidumbre se transformaba en respeto, y su visión comenzaba a tomar forma en un contexto más amplio. Mientras la reunión llegaba a su fin, una sensación de satisfacción se entrelazaba con la adrenalina del desafío enfrentado. María había superado su temor, y había optado por la autodefensa, un paso significante en su viaje personal. Aunque no había garantizado un triunfo inmediato, la transformación en su voz y en la manera en que había presentado su trabajo la llevó a un nuevo nivel de autoestima. Era evidente que había comenzado a convertirse en la líder que siempre había deseado ser. Al salir de la reunión, con su cuaderno bajo el brazo, una idea la abrazó como un fogonazo. Lo que había comenzado como un desafío personal se había convertido en un proyecto que podría impactar a muchos más. Sin embargo, la batalla aún no había terminado, y el pensamiento de cómo implementaría cada aspecto de su propuesta la llenó de una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que debían existir retos en el camino hacia la implementación, y que su viaje hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba. Con cada paso que daba hacia su consulta, se planteaba una nueva pregunta. ¿Cómo podría convertir cada desafío futuro en una oportunidad para innovar? Esa introspección se estaba convirtiendo en el motor de su crecimiento, y la pulsión de avanzar se sentía más poderosa que nunca. Mientras cerraba la puerta de su consulta, sintió la vibración de su teléfono. Era un mensaje de uno de sus colegas, un aliado inesperado que había aportado ideas valiosas durante la reunión. La curiosidad la impulsó a abrirlo, y al leerlo, una nueva esperanza brilló en su corazón. Justo cuando pensaba que su camino estaba claro, una nueva revelación surgió.
Había mucho más por descubrir en este viaje hacia su propia autenticidad profesional. Sin embargo, lo que no sabía era que, en la búsqueda de sus metas, se encontraría con un desafío que lo cambiaría todo de una manera inesperada. Al abrir el mensaje, una bolita de ansiedad saltó dentro de María. El texto de su colega no solo ofrecía apoyo, sino que también incluía una invitación para colaborar en un próximo seminario sobre salud integral. Tu perspectiva es única, decía. Me gustaría que compartieras tu visión con un público más amplio. Creo que podrías llegar a líderes de la comunidad que pueden ayudar a implementar tus ideas en distintas organizaciones. María sintió una mezcla de emoción y temor. Participar en un seminario significaba salir de su zona de confort una vez más. La idea de hablar ante un público nuevo la llenaba de adrenalina, pero también la asustaba. Había germinado una semilla de autoconfianza en la reunión anterior, pero ahora se encontraba en una encrucijada. ¿Abriría esa puerta a nuevas oportunidades, o se quedaría cómodamente en su espacio habitual? Mientras reflexionaba, surgieron pensamientos oscuros. Temía que su voz se apagara ante una audiencia. Las dudas comenzaron a asomar. ¿Y si no era suficiente? ¿Qué si las críticas eran más punzantes esta vez? Sin embargo, un eco de su propia determinación resonó en su mente. Había enfrentado la crítica de Javier y había salido fortalecida. No podía permitirse ceder ante el miedo. Así, decidió aceptar la invitación. Durante las semanas siguientes, María pasó sus días sumergida en el desarrollo de su charla. Se dedicó a investigar aún más sobre la salud integral, profundizando en investigaciones y testimonios de otros profesionales. Cada nuevo hallazgo alimentaba su pasión y reafirmaba su propuesta. También comenzó a practicar su discurso y, aunque aún sentía mariposas en el estómago, cada repetición la ayudaba a ver su visión con mayor claridad. Sin embargo, su preparación no estuvo exenta de desafíos. Ciertamente, ella era consciente de que cada momento de preparación se sumaba a una tarea abrumadora. Las noches se llenaban de insomnio, sintiendo que las palabras aún se resistían a fluir con la potencia necesaria. Buscando claridad, acudió a sus colegas en busca de consejos y técnicas de oratoria. Lo que comenzó como una simple reunión con su colega, se transformó en un grupo de apoyo donde intercambiaban ideas y ejercitaban su oratoria. A medida que se acercaba la fecha del seminario, María comenzó a sentir la presión. Las preparaciones desgastaban no solo su energía física, sino también su estabilidad emocional. Cada correo, cada mensaje, mantenían la incertidumbre a flor de piel. Una mañana, frente al espejo, su reflejo le mostró más que su propia imagen. Vio una mujer con una misión, algo a lo que se había comprometido. Tomó aire profundamente, reconociendo que su voz tenía valor y que el cambio que deseaba implementar comenzaba con ella misma. El día del seminario, el auditorio vibraba con energía. Las luces eran intensas. El sonido de las risas y el murmullo de las conversaciones resonaban en sus oídos. María sintió que cada paso hacia el escenario era un acto de valentía, un grito contra la duda que siempre había acompañado a su trayectoria profesional. Cuando subió a la tarima, el silencio la rodeó. La mirada expectante del público la enfrentaba como un espejo, reflejando sus propias inseguridades y esperanzas. Al comenzar su exposición, notó que el núcleo de su mensaje resonaba no solo en su mente, sino también en la sala. Las palabras fluían, cargadas de la autenticidad que había cultivado. Cada frase llena de data y anécdotas personales conectaba con una audiencia que parecía rechazar el escepticismo y abrazar la posibilidad. Pero a medida que avanzaba, un pensamiento frío la invadía. ¿Sería suficiente este momento para cimentar el cambio que tanto anhelaba? Mientras se dirigía hacia el final de su discurso, una sensación de precariedad se apoderó de ella. La hora culminaba, pero todas las energías que había invertido y la vulnerabilidad que había mostrado querían algo más.
La respuesta del público sería crucial para el destino de su propuesta, pero en el fondo de su ser, sabía que el verdadero desafío apenas empezaba. De repente, a su izquierda, un miembro del público levantó la mano, interrumpiendo sus pensamientos. La mirada inquisitiva de aquel individuo no solo la cuestionaba, sino que prometía una confrontación que podría cambiarlo todo. ¿Estaría lista para lo que venía? La siguiente pregunta definiría no solo su propuesta, sino su propia existencia profesional. El silencio en el auditorio resultaba abrumador. María sintió cómo el corazón le latía al compás de su aprehensión, mientras la mirada del hombre levantaba interrogantes, como una puerta que se abría a lo desconocido. ¿Cómo piensas que tus ideas pueden ser aplicadas en una cultura que a menudo ignora la salud mental?, preguntó, su voz resonando con una firmeza que atravesaba la multitud. María respiró hondo, sintiendo cómo la pregunta la sacudía. Era un tema incómodo, una realidad que siempre había estado presente en su recorrido profesional, pero que raramente se discutía abiertamente. En esos instantes, la presión parecía multiplicarse. Debía responder con claridad, con convicción. Miró al hombre a los ojos y, en un instante, en vez de ceder ante la ansiedad, sus miedos se transformaron en determinación. Creo que debemos reconocer que la salud integral no es solo física, sino también emocional y mental, inició. Sus palabras fluyeron más allá de lo que había ensayado, conectando sus experiencias personales con las realidades que muchos enfrentaban. Había aprendido que hablar desde el corazón generaba honestidad, y eso cautivaba al público. Cada anécdota rica en vulnerabilidad era un peldaño hacia su propio empoderamiento. La interacción con el participante abrió un diálogo inesperado. Otros miembros de la audiencia comenzaron a hacer preguntas, algunas provocativas y desafiantes, mientras que otras estaban impregnadas de curiosidad genuina. Cada interpelación no solo enriquecía su exposición, sino que la empujaba hacia un nivel más profundo de autocomprensión. Comprendió que no solo estaba allí para compartir su conocimiento, sino para responder a un llamamiento colectivo que resonaba en muchos. María empezó a ver sus propios miedos como aliados. La presión que antes la había asfixiado, ahora se convertía en combustible. Su voz se alzó más clara. Cada respuesta era una afirmación de su compromiso, y un ejercicio de confrontación con los propios dilemas que había enfrentado. Aquellas interacciones la fortalecían, iluminando rincones de su personalidad que tal vez no había explorado antes. El tiempo parecía volar mientras ella navegaba este mar de preguntas. Se dio cuenta de que cada voz en la sala era un reflejo de sus propios desafíos. En ese instante, estaba creando una conexión genuina, no solo con ellos, sino consigo misma. Recordó lo que había aprendido de los cohousing que había asistido. Cada diálogo honesto era un ladrillo en la construcción de un cambio real. Una vez terminado el seminario, la ovación resonó en el aire. Las sonrisas de incomprensión de antes se habían transformado en gestos de reconocimiento. María sintió que su esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, algo la hacía sentir inquieta. Esa conexión que había logrado debía llevarse al siguiente nivel. La inquietud latía en su interior, como una chispa que demandaba más que simples palabras. Mientras se retiraba del escenario, un joven se acercó para felicitarla. Este joven, de mirada intensa y profunda, había tomado notas durante toda la presentación. Sus ojos brillaban con una curiosidad que encendió una chispa en su mente. Pero la expresión en su rostro no solo usaba admiración, había algo más. Tomó una respiración profunda. El nuevo desafío estaba frente a ella, entregarse a un camino desconocido, a la posibilidad de transformar sus ideas en proyectos tangibles. Caminando hacia la salida, María sintió el peso de una nueva dirección en su vida. Era más que una simple charla. Era el comienzo de una nueva fase. Se preguntaba, ¿sería capaz de llevar sus propuestas a un entorno real y aplicar su conocimiento de forma efectiva?
Esa era la pregunta que la inquietaba, desafiándola a dar el siguiente paso. Cuando cruzó la puerta del auditorio, sintió que la aventura apenas comenzaba. Si había algo que había aprendido aquel día, era que cada paso a la luz desgastaba las sombras del miedo y la duda. ¿Cómo abordaría entonces esta nueva etapa? Mientras su mente bullía de posibilidades, avanzaba, intuyendo que las oportunidades estaban esperando a ser conquistadas. María salió del auditorio, su mente vibrando con una mezcla de emociones. La reiterada ovación no solo la embriagaba de orgullo, sino que liberaba incertidumbres sobre su futuro. A medida que sus pasos resonaban sobre el pavimento, la adrenalina descendía lentamente, y un nuevo tipo de presión surgía. Transformar la energía de ese momento en acción concreta. En los días siguientes, se sumergió en la búsqueda de proyectos que reflejaran las ideas que había compartido. Optó por integrar una red de colaboración entre colegas que también creían en la interseccionalidad de la salud mental con otras disciplinas. Una tarea nada sencilla. Se pasaba horas investigando estudios y conectando con profesionales del área, pero esos esfuerzos a menudo se veían opacados por un sentimiento persistente de duda. ¿Estoy calificada realmente para liderar algo así? Era una pregunta que la acechaba constantemente. La inseguridad se disfrazaba de razón, y el temor al fracaso se manifestaba en cada decisión que necesitaba tomar. Aunque sabía que había compartido su mensaje con impacto, la distancia entre la idea y la implementación parecía un abismo. Una noche, mientras revisaba correos, un mensaje inesperado apareció en su bandeja de entrada. Era del joven que la había felicitado, quien se presentaba como Lucas. He estado reflexionando sobre tu presentación, y creo firmemente que podríamos hacer algo juntos. Tengo una pequeña idea que podría ayudarte a poner en marcha tus propuestas. Escribió. La vivacidad en sus palabras despertó algo en ella. Era como si Lucas le estuviera extendiendo una rama, una invitación a zambullirse en lo nuevo. Sin embargo, el mismo fragmento de su ser que deseaba aferrarse a esa oportunidad también se debatía entre la desconfianza y la expectativa. Decidió responderle, un primer paso hacia el avance. La conversación fluyó fácilmente. Lucas compartió su visión, una serie de talleres que combinarían teatro y diálogo para generar una discusión sincera sobre la salud mental. Su idea resonaba en la mente de María, iluminando partes olvidadas de su propia pasión por el arte como vehículo de comunicación. La sinergia creció rápidamente. Cada intercambio las empujaba a explorar más lejos, enfrentando juntos las barreras que siempre les habían parecido inquebrantables. La emoción de crear algo desde cero era poderosa, lo que también traía consigo un desafío emocional aún más profundo. En la búsqueda de su propósito, debía confrontar viejos temores, enfrentar las adversidades que siempre se disfrazaban de realidad, le obligaba a introspecciones incómodas. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse a que un proyecto fallara? ¿Qué sucedería si las opiniones de otros la desalentaban? La angustia se transformaba en análisis. Sus dolores pasados le ofrecían un mapa de autoexploración necesaria para crecer. Mientras planeaban su encuentro, una parte de ella anhelaba ese momento. La expectativa comenzaba a dibujar una sonrisa en su rostro. Con cada conversación, Lucas parecía no solo ser un aliado, sino alguien cuya honestidad y vulnerabilidad tocaban su propia lucha interna. Podía sentir cómo la conexión crecía y cómo, poco a poco, las antiguas sombras sobre la inseguridad comenzaron a disiparse. El día del encuentro llegó. María se sintió como si estuviera a punto de realizar una presentación de nuevo, aunque esta vez el escenario era distinto. Se estaba lanzando a la acción, a un vínculo más profundo consigo misma y con el propósito que bullía en su interior. Mientras se preparaba, una revelación la atravesó. Había un poder tangible en el acto de comprometerse con otro. Era un acto de amor propio, pero al aproximarse al café donde se encontrarían, un golpe de miedo la detuvo.
Esa conexión genuina podía traer consigo algo inesperado y vulnerable. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Estaría lista para abrazar no solo el proyecto, sino también lo que significaba para su vida personal y profesional? Con el corazón acelerado, cruzó la puerta del lugar, sintiendo que, finalmente, estaba en el umbral de un nuevo capítulo. Pero, justo al entrar, un par de miradas se encontraron, y en ese cruce, la inquietante pregunta surgió de nuevo. ¿Estaba preparada para el destino que esta nueva colaboración podría desatar? La historia de su vida apenas comenzaba a revelarse. María se sentó en la mesa. La luz del café iluminaba su rostro mientras su mirada se encontraba con la de Lucas, quien la esperaba con una sonrisa sincera. Esa mirada transmitía una mezcla de apoyo y expectativa, y en ese instante, algo dentro de ella resonó como nunca antes. Había atravesado un largo viaje lleno de dudas y temores, pero ahora se sentía lista para abrazar esta nueva oportunidad, no solo para crecer profesionalmente, sino también para reencontrarse con la mujer que siempre había querido ser. Mientras conversaban, las ideas sobre su proyecto tomaron forma de manera natural. La emoción y la creatividad se entrelazaban en cada propuesta. Cada risa compartida se sentía como un paso firme hacia un futuro que antes parecía inalcanzable. María se dio cuenta de que esta colaboración no solo era una vía para implementar sus sueños, sino que también reflejaba el crecimiento personal que tanto había anhelado. Pronto, la idea de los talleres se convirtió en un plan estructurado. Lucas aportaba su experiencia en el teatro, como medio de expresión emocional, y juntos comenzaron a esbozar cómo abordarían las distintas temáticas relacionadas con la salud mental. María sentía que, a través de este proyecto, también estaba sanando viejas heridas, al darle voz a sus propias luchas y transformarlas en un canal de curación para otros. A medida que el tiempo pasaba, la ansiedad por el lanzamiento del programa se apoderó de María. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el miedo, decidió enfrentarlo con valentía. Comenzó a practicar su presentación con Lucas, asegurándose de que cada palabra resonara con autenticidad. La confianza que había cultivado desde el seminario se convirtió en su aliada. En cada ensayo, descubría matices de su voz que había estado ocultando y que ahora emergían con fuerza. Finalmente, llegó el día del primer taller. La sala estaba llena, y a medida que entraban los participantes, María sintió una mezcla de nerviosismo y empoderamiento. Era el momento de poner en práctica lo que había soñado y trabajado arduamente. Miró a Lucas, quien le ofreció una sonrisa alentadora, y eso le dio el empujón que necesitaba. A medida que el taller avanzaba, la interacción entre los asistentes se volvió palpable. María utilizó sus habilidades médicas y su pasión por la salud mental para guiar la conversación, promoviéndolos a explorar su vulnerabilidad en un entorno seguro. La energía en la sala era electrizante, y ella podía sentir cómo las barreras se derrumbaban mientras todos compartían sus historias y experiencias. La sensación de satisfacción comenzó a invadir a María, y cada palabra que pronunciaba no solo se sentía como un logro personal, sino como un paso hacia la creación de una red de apoyo genuino para otros. Era en este momento donde comprendía que su viaje no solo había sido sobre cumplir con sus sueños, sino también sobre nutrir un sentido de comunidad en torno a un tema tan vital. Al cierre del taller, las ovaciones llenaron la sala. Los rostros de los participantes eran reflejos de gratitud y liberación. María sintió las lágrimas asomarse a sus ojos. No solo había logrado llevar a cabo su sueño de transformar la salud mental en su práctica, sino que también había recuperado su voz, su propósito y su conexión con los demás. En ese instante, supo que había encontrado su camino, uno que honraba tanto los sacrificios de su madre como su propio deseo de hacer una diferencia. Con cada paso que daba hacia el cierre de esta jornada, María se sintió más segura y realizada. Su historia había tomado un giro inesperado, pero uno que la llevaba hacia un futuro lleno de posibilidades.
se dio cuenta de que el camino hacia el éxito y el crecimiento personal no solo se trataba de alcanzar metas, sino de navegar entre retos y convertirlos en oportunidades. Con una profunda sensación de en paz, María abandonó el taller. La imagen de su madre resplandeció en su mente, un recordatorio de que nunca había estado sola en su lucha. Agradecida por la vida que había forjado y por el amor que la había guiado, se prometió continuar avanzando, convirtiendo cada desafío en una nueva oportunidad para crecer, conectar y servir a otros. Justo antes de cerrar la puerta detrás de ella, giró la mirada hacia la sala donde había compartido tanto. Entonces, acumulando todo el coraje que había ganado, tomó su teléfono y comenzó a enviar mensajes a sus colegas. Estaba decidida a continuar no solo este proyecto, sino era un impulso renovado, a convertir sus aspiraciones en realidades tangibles. Ahora sabía que, en este camino de transformación, cada paso contaba, y cada voz merecía ser escuchada. Este es el final de la historia de María, una mujer que, a través de adversidades y decisiones difíciles, encontró su verdadera pasión y propósito. A medida que se aventuraba en esta nueva fase de su vida, aguardaba con ansias todo lo que el futuro le tenía reservado. Había recuperado algo invaluable, su voz, su visión y su lugar en el mundo. Antes de irte, no olvides hacer lo siguiente: suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.